gozamos en tu presencia, Padre, con alegría de corazón para ti, Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. He estado atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Dile sí, Señor, a su voluntad. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. A tus milagros, a tu presencia. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Gracias, Padre. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. La gloria es para ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú la fuente de mi gozo y de mi vida. Eres mi esperanza y mi alabanza, Señor. Te adoro, Señor. Decláralo, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambia tu dolor y tu enfermedad por la presencia de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Te digo sí, Señor, a ti. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén.
sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Gloria a ti, Señor. Recibe la adoración y decimos sí a tu voluntad, sí a tus milagros, sí a tus promesas, sí a tus propósitos. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, gracias por este hermoso día que tú nos das. Gracias por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor. Hoy queremos alabarte y decirte que eres tú nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro más alto escondite, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios. Hoy queremos adorarte y proclamar toda nuestra confianza, Señor, en ti, solo en ti. Puedo oír tu dulce voz llamándome, al desierto tú me guías, yo iré, y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor, si pierdo el control. Sé mi centro, si en la tormenta estoy. Sé mi refugio, Señor. Sé mi refugio, Si mi fe se va, Señor, si mi fe se va. sé mi esperanza. Sé mi esperanza, y cuando ruja el mar, Sé tú mi ancla, Señor. sé tú mi ancla. Gracias, Padre Santo, por tu voluntad. Gracias por tu cuidado. Tú eres mi esperanza, Señor. En esta senda a ti me acercarás, pues yo sé que tus promesas cumplirás. Fíjame al ritmo de tu corazón en este viaje, Señor, si pierdo el control. Sé tú, Señor. Sé mi centro, si en la tormenta estoy. Sé mi refugio, cúbreme, si mi fe se va. Sé mi esperanza, cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. Sí, Señor, no importa cuánto ruja el mar, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, Señor. En ti podemos descansar, en ti podemos vivir tranquilos, Señor. Eres tú nuestro Dios. Y hoy decimos confiadamente, Señor, que eres tú quien nos ha dado sanidad, salvación, refugio, Señor. No importa lo que pase, no importa lo que pase. Tú, mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva. Tú, mi centro, mi refugio, Mi esperanza, mi esperanza, tú me salvas, Señor. quien me salva. Tú, mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva. Si pierdo el control.
eres mi refugio. Si mi fe se va, tú eres, Señor. Si mi fe se va, tú eres mi esperanza. Y cuando ruja el mar, tú eres mi ancla. Si pierdo el control, Si pierdo el control, tú eres mi centro. Si en la tormenta estoy, eres mi refugio. Y si mi fe se va, tú eres mi esperanza. y cuando ruja el mar, Y cuando ruja el mar, tú eres mi ancla. Cuando ruja el mar, tú eres mi ancla. tú eres nuestra ancla, nuestro refugio, nuestra esperanza, Señor. En ti estamos confiados, en ti estamos seguros, Señor. No importa lo que pase, Señor, estamos a la sombra de tus alas. Y hoy de todo corazón te decimos, te adoraremos, te amaremos por encima de cualquier circunstancia, porque tú eres nuestro refugio, nuestra única esperanza, nuestro todo, Dios. Gracias. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El Ministerio Ositos para Cristo invita al Osicampamento para toda la familia. Fecha: octubre 8 y 9 a las 9 de la mañana. El valor: 95,000 pesos por persona. El lugar: Tenjo, Cundinamarca. Incluye alimentación, refrigerio y actividades. El valor no incluye transporte. Ositos para Cristo invita al Osicampamento para toda la familia. Inscripciones con los Osiguías. Los lunes y viernes de 6 a 8 de la mañana tenemos una importantísima cita. Tiempo de lectura bíblica, intercesión y oración. Temprano con Jesús, a través de Zoom. Cada miércoles a las 6 de la mañana estará en estreno una nueva vitamina devocional a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. No te la pierdas. Vitamina devocional, esencial para la vida. Todos los domingos a las 6 de la mañana entregamos en manos del Señor toda la actividad que como iglesia realizamos para exaltar el nombre de Cristo. Intercesión dominical, vía Zoom. Conéctate. Todos los miércoles a las 10 de la mañana tenemos un servicio especial para la iglesia, la hora del clamor, de forma presencial. Te esperamos. Tenemos grandes actividades para nuestros jóvenes. Todos los sábados a las 4:30 de la tarde. Reunión de jóvenes. Cada sábado será diferente. Iglesia, tenemos redes sociales donde encontrarás contenido exclusivo. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Conéctate con las redes sociales de la Iglesia del Chicó. Que tu fidelidad en diezmos y ofrendas sea bendecida por el Señor. Tu donación la puedes hacer en nuestra página web, presencialmente en la iglesia o a través de Nequi. Gracias por tu fidelidad. El Instituto Bíblico Vida te está invitando a una importantísima conferencia, A un clic del suicidio. El impacto que tienen las redes sociales y el ciberespacio en la tentativa y materialización del suicidio en la sociedad actual. Con el conferencista Ricardo Palacio, ingeniero electrónico y docente en ciberseguridad, nos guiará en este importante estudio. La cita es el miércoles 21 de septiembre a las 7 de la noche en la Iglesia del Chicó, en la ciudad de Bogotá. Si estás por fuera, puedes acceder a nuestro campus virtual entrando a www.institutobiblicovida.org. Allí te registras y puedes compartir con nosotros esta importante cita.
Anímate, te esperamos. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Muy bien, hemos llegado entonces a este tiempo para el estudio de la palabra en esta mañana. Así que le invito a que disponga su corazón ahí donde está. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra y específicamente para continuar con este estudio dominical acerca del libro de Jonás. Gracias, Dios, por lo que nos enseñas, por lo que nos enseñarás hoy. Te pedimos, Padre, que nuestro corazón sea receptor de tu verdad y que nuestra vida esté en constante acción, Señor, obedeciéndote, conforme a lo que tú nos has de decir el día de hoy. En Cristo Jesús, bendice a cada persona que está conectada en este día, Señor, donde quiera que esté, la presencia del Espíritu Santo esté allí. En Cristo Jesús, amén y amén. Hemos venido haciendo estos domingos este estudio del libro de Jonás y hoy vamos a ir al capítulo 3 de Jonás, así que allí alista tu Biblia y fíjate que es un capítulo realmente corto, pero quiero comenzar leyendo los 3 primeros versículos. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Si alguien leyera por primera vez esta porción, puede pensar que Jonás era un hombre muy obediente y muy diligente, ¿no es cierto? Pero por supuesto, ya hemos recorrido 2 capítulos del libro de Jonás y observamos que él tuvo que pasar toda clase de tragedias para aprender que cuando Dios habla hay que obedecer. Pero en realidad ese capítulo tiene un énfasis mucho más especial y me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que el protagonista del capítulo 3 no es Jonás. Aquí hay 3 actores destacados. Realmente eso es lo que podemos observar aquí. En estos 3, en este capítulo 3, vamos a encontrarnos con 3 actores muy destacados. Y quiero empezar a desarrollar cada uno de los 3. El primer actor destacado es el mensaje. El mensaje que leemos allí en el versículo era breve. Dice: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso nos lo dice el versículo 4, ¿no es cierto? Que Jonás comienza a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicando decía eso: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay una ampliación del mensaje, pero además tampoco observamos que esté registrado que Jonás era de un discurso persuasivo, una invitación puntual al arrepentimiento, un hombre impulsado por el llamado a tocar el corazón de los ninivitas. No, aquí vemos que Jonás estaba anunciando lo que Dios ya había determinado. Era el mensaje que estaba llevando. Entonces el libro de Jonás, pues no nos detalla, este libro no detalla cuál era la clase de maldad que esta nación vivía como para que Dios haya tomado esa decisión. Pero en el capítulo 1, en el versículo 2, leíamos cuando comenzamos que aquella gran ciudad pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Esa frase, el hecho de que la maldad haya subido delante de Dios, la encontramos parecida, parafraseada en otros pasajes. Y en pasajes muy importantes de todo el estudio bíblico, particularmente en la historia, por ejemplo, del Arca de Noé. La encontramos parecida en la narración de la destrucción de Sodoma y Gomorra y entre otros momentos donde Dios dice la maldad de aquella ciudad, la maldad de aquella persona, la maldad de aquella nación ha subido
sobre mí. Realmente el cuadro era ese. Entonces, por los textos históricos que hay, podemos decir que obviamente en Nínive había idolatría, había corrupción, había inmoralidad, había arrogancia, había una oposición absoluta al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Dios creador. Había un politeísmo bastante perverso, ¿no es cierto? Había un odio verdaderamente al Dios creador de cielo y tierra. Esta lista que he mencionado, idolatría, corrupción, inmoralidad, me preocupa, ¿sabe? Me preocupa porque todo esto y otras expresiones de pecado están cada vez más presentes en este mundo actual. Sin embargo, aquí es donde radica la importancia de este primer actor destacado, y es el mensaje, más que el mensajero. Podríamos decir una generalidad del libro de Jonás, que nos refleja que en términos de la tarea de los creyentes es más importante el mensaje que el mensajero. Y eso lo hace un actor destacado al mensaje. Podemos decir que el primer misionero de toda la Biblia fue Jonás. Pero lo más importante, repito, era el mensaje que él llevaba. Ya estudiamos cuál fue su actitud, etcétera, etcétera. Y realmente, cuando vemos la historia de los apóstoles, ya moviéndonos como hacia el primer siglo de la era cristiana, los primeros cristianos, pues eran perseguidos. ¿Por qué? No era porque eran ricos, no eran porque eran poderosos, no es porque tuvieran una gracia especial, no, llevaban un mensaje. Lo que ellos decían era subversivo para la existencia de las naciones del primer siglo. Los asesinaron, ¿por qué? Por el mensaje. Pero hoy somos iglesia de manera sobrenatural. Ellos ya no están, pero ¿qué es lo que continúa? El mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio. Más de 2000 años ha persistido el mensaje. Por eso el mensaje es un personaje muy importante, como lo fue en el libro de Jonás. En Nínive, el mensaje, a pesar de la mala actitud y la mala motivación del mensajero, que era Jonás, hizo estremecer a todos sus habitantes. La fuerza del mensaje, tocando la mente, el alma y el espíritu de estos ninivitas, los instó a mirar su condición real de pecado, y sobrevino temor y reverencia ante el Dios de Israel, que no era su Dios, pero que ahora lo identificaban. ¿Por qué? Por el mensaje que fue entregado. Mira qué tremendo es. Recuerda, Jonás fue allí porque ya le tocó. Quizás pensó que el Señor iba a cambiar la tarea. Le dijo lo mismo que le dijo en el primer versículo, en el primer capítulo. Pero, ¿sabes? La fuerza del mensaje hizo que personas absolutamente impías entendieran que Dios quería algo con ellos. Así que, mis amados, el mensaje sigue siendo el actor principal de toda la cristiandad, como lo fue en aquel entonces el mensaje de Dios para que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Vamos a ver el segundo actor destacado. El segundo actor destacado en este capítulo 3 del libro de Jonás es el arrepentimiento de los ninivitas. El 50% de este capítulo se ocupa en la acción de arrepentimiento que produjo el mensaje. Y puntualmente, el paso a paso de lo que allí sucede, quiero observarlo detenidamente. El versículo 5 dice que todos, del mayor al menor, creyeron a Dios, ayunaron, se vistieron de cilicio, eso quiere decir se vistieron de luto, ¿no es cierto?
Eso causó el mensaje. Y por eso aquí viene ese segundo personaje tan importante como es el arrepentimiento de ellos. Pero hay algo más, y esto se va poniendo cada vez más interesante. El versículo 6 dice que el rey, óyeme, el rey del imperio asirio, para aquel entonces el imperio que dominaba, el imperio que tenía atemorizado a todo el mundo de aquel entonces, el rey expresó arrepentimiento. Se despojó de sus ropas reales para vestirse también de luto, de cilicio, y sentarse sobre ceniza. Aquello era una expresión física en aquellos tiempos donde de manera extrema se manifestaba dolor, sufrimiento, tristeza y arrepentimiento. Pero el versículo 7 nos dice que puso además como rey en clamor, en ayuno a todos los habitantes de Nínive, tanto hombres como animales. Interesante, ¿no es cierto? Él dijo, esto que nos han dicho es cierto. Esto que nos han dicho va a destruir nuestra nación porque Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros. Es más, contra nosotros. Pero el versículo 8 dice que motivó y ordenó clamor al Dios de Israel, pero fue más allá. ¿Sabes qué ordenó? ¿A qué invitó? A la conversión de los malos caminos. Esto es algo histórico, esto es algo muy tremendo, que una nación con estas características, al oído del mensaje de alguien que vino de mala gana, ahora decida el rey, la persona principal de la nación, llevar a todo el pueblo a este arrepentimiento que yo llamaría un arrepentimiento real por muchas razones. Pero el versículo 9 es como un clímax de la condición de arrepentimiento y es por eso digo que este es un personaje, es un actor muy tremendo en el capítulo 3. Y es que el rey expresa con alguna pregunta, con alguna, como en una conversación propia, que eso sorprendió a Dios. Y sabes, él dice, bueno, quizás Dios aparte su mano para destruirnos. Pero él dice, en el fondo, si Dios nos destruye, es porque es un Dios justo, porque merecemos ser destruidos. Él está esperando que pase eso. Pero dice, pero vamos a clamar, vamos a arrepentirnos, vamos a ayunar a ver si de pronto no perecemos. Son de las pocas veces que yo leo la sinceridad tan marcada en una persona impía que es puesto como rey, pero que reconoce que Dios tiene la potestad de perdonar o no, de responder como Él quiera. Así que el arrepentimiento real, mis amados, debe ser el protagonista de nuestro encuentro con Dios. A veces olvidamos que necesitamos ponernos a cuentas con Dios y clamar y sentir el dolor de haberlo ofendido. Alguien podrá preguntarse y juzgar que por qué Dios perdona a una persona que ha sido notablemente malvada o peligrosa y se le ponen nombres y se pone ejemplos. Déjame decirte algo. El punto es que esa persona se arrepintió y Dios, quien lo ve todo, quien ve el corazón, Él decide recibir ese arrepentimiento o no. Pero por supuesto que si es un arrepentimiento real, Dios lo va a recibir, así a ti y a mí no nos guste. De pronto, algunos ven, pues quienes me conocen como un pastor de hace muchos años, pero muchos me conocen desde antes de ser cristiano. Y quizás muchos puedan decir, no le creo porque yo lo vi haciendo esto y esto y esto y llevaba su vida así, así, así. Pues mis amados, Dios vio mi arrepentimiento
yo recibí su perdón. Si a alguien lo cuestiona, tranquilo, lo entendería. Pero lo que le quiero decir es que puede que hayamos sido las personas que hayamos caminado por los caminos más oscuros y más equivocados, pero cuando vamos con arrepentimiento a Dios y nos apartamos de nuestros malos caminos, encontramos esa misericordia, como tú hoy también la puedes encontrar. Si me estás escuchando y nunca le has entregado tu vida a Cristo, pues déjame decirte, no hay un pecado que Dios no perdone. Lo único es que tú niegues, abomines la presencia del Espíritu Santo de Dios, que tú te niegues a la verdad de Dios. Eso fue lo que pasó en Nínive cuando sus habitantes escucharon el mensaje. Se arrepintieron, y por eso es el segundo de los actores más destacados de este capítulo 3. Ahora, vamos al tercer personaje destacado del capítulo 3, y es el arrepentimiento de Dios. Me gusta mucho la versión Reina Valera y todas estas versiones que desde sus originales nos hablan con palabras mucho más claras. Y en la versión Reina Valera dice el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso nos dice este texto. Algunas versiones modernas cambian esta palabra arrepentimiento por otras palabras parecidas, pero acuérdese que parecido no es lo mismo, ¿no es cierto? Dios se arrepintió en el sentido de que no hizo lo que ya había decidido que haría y que llevó a Jonás a entregar el mensaje de mala gana. Pero Dios allí se muestra arrepentido. Por supuesto que Dios no se arrepiente de ningún pecado, es Dios, pero cambió su decisión porque, como dice este versículo, Dios vio lo que ellos hicieron y que se apartaron de su mal camino. Esto me define claramente lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento no es simplemente un dolor conmigo, quizás también con Dios. No, el arrepentimiento requiere una acción, y es una acción de volver hacia el camino, apartarse del camino del mal y asumir un camino en la voluntad de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Esto de alguna manera quiere decir aplacar la ira de Dios. Y quiero desarrollar un poco esta idea de aplacar la ira de Dios, porque por supuesto Dios ya había decidido que los eliminaría. Digamos que toda esta vida que vivían los ninivitas y los asirios en general había molestado a Dios, y Dios se pone en un tono de ira divina para destruirlos. Pero aplacar la ira divina, esto me lleva a pensar en lo que pasaba en el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo que se construyó desde la época de Moisés. En ese lugar santísimo, recuerda, el tabernáculo tenía unos atrios, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. Y allí en ese lugar santísimo estaba ubicada el arca del pacto, una caja preciosa de oro, ¿no es cierto?, donde estaba allí en el lugar exclusivo para que entrara el sumo sacerdote, como lo sabemos, una vez al año, de acuerdo a la ley que se había escrito, ¿no es cierto?, para que este hombre, en condición de santidad y de pureza verdadera, con unas vestiduras especiales, entrar a aquel lugar una vez al año a interceder por el perdón, a clamar por los pecados que había cometido la nación de Israel. Y a ese lugar, a esa arca, entre otras cosas, el arca tenía guardado allí, se guardaba una porción de maná, se guardaba las tablas de la ley que Dios entrega a Moisés, se guardaba la vara de Aarón,
que de alguna manera son elementos que implicaban el pacto de Dios, ¿no es cierto? Pero había algo más significativo. Esta caja tenía una tapa que también estaba recubierta en oro y se la conocía como el propiciatorio. Sobre aquella tapa venían dos querubines que se encontraban también en oro, y sobre aquel lugar, ¿no es cierto?, era que venía la gloria de Dios cuando descendía allí. Pero el sumo sacerdote debía rociar esa tapa con la sangre de un cordero perfecto, ¿no es cierto? Entonces allí, cuando la sangre rociaba aquel lugar, dice que entonces aquel lugar, ese propiciatorio, detenía de alguna manera la ira, aplacaba la ira de Dios contra Israel. Era algo hermoso. De hecho, si el sumo sacerdote no estaba en las condiciones apropiadas para estar allí, la misma gloria de Dios lo eliminaba. Pero ¿qué pasaba con la sangre? La sangre derramada sobre el propiciatorio permitía que entonces Israel como nación no fuera destruida. ¿Te suena? Nínive no fue destruida por su arrepentimiento. En el tabernáculo, el sumo sacerdote se acercaba en santidad para interceder, y así la sangre rociada sobre aquel propiciatorio aplacaba la ira de Dios. Pues mis amados, Cristo Jesús derramó su sangre, toda su sangre, sobre el madero de la cruz, para así borrar nuestro pecado. Y gracias a aquella obra en la cruz, nosotros no somos condenados, y quienes abrazamos esa obra de nuestro Salvador Jesús y su sangre derramada en la cruz, hemos sido guardados ¿de qué? De la ira de Dios, porque Dios en su justicia sí nos debería eliminar, porque la paga del pecado es la muerte. Justamente, sí deberíamos morir por el pecado, pero Dios derramó de su gracia, porque la dádiva de Dios, el decreto, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él en su justicia nos podría eliminar, pero por amor y por obediencia de su Hijo, de ir a la cruz, no lo hace. Solo espera nuestro arrepentimiento, es decir, que nos apartemos del camino de destrucción. Cuando un ser humano se arrepiente y recibe el perdón que nos regala la cruz, entonces el decreto de muerte por el pecado se transforma en decreto de perdón y de vida eterna por el arrepentimiento y la conversión. Así sucedió en Nínive. Por el arrepentimiento, Dios los vio con misericordia y con gracia. Por sus actos de arrepentimiento, por su decisión, por la iniciativa del rey de responder al mensaje. Así que, mis amados, estos tres actores destacados del capítulo 3 del libro de Jonás nos dejan ver que definitivamente el arrepentimiento de todo corazón lo puede ver solo Dios. Quizás Jonás estaba molesto porque él no podía ver lo que Dios sí podía ver, porque quizás él no quería que estos fuesen perdonados, ¿sabes? Pero es que el perdón no lo otorga un ser humano, no lo otorga un sacerdote, no lo otorga un pastor, no lo otorga un papa, no lo otorga ningún ser humano. El perdón viene de parte de Dios como un regalo cuando Él ve nuestro arrepentimiento y respondemos al mensaje con diligencia. Así que responde al mensaje el día de hoy. El mensaje es: recibe a Cristo Jesús en tu corazón. Recibe el regalo del perdón que Él
te entregó desde la obra de la cruz de hace más de 2000 años. Arrepiéntete de tus malos caminos. Empieza a caminar por la vereda que Dios te quiere poner. Que el Señor te bendiga, que te dé una semana de mucho gozo. En el nombre de Jesús te bendigo. Hasta la próxima. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Hola, hoy también puedes compartir este link con otras personas. Estamos transmitiendo desde la Iglesia del Chicó. Recuerda que esta es tu iglesia y si estás conectado desde donde estés, recibe este mensaje en el día de hoy, participa en la alabanza, invita a otros a que lo vean contigo y síguenos en las redes. Que Dios te bendiga. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó.